José Antonio Galán. Ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que ha de ser, que sea. 1741 a 1782. De lo más entrañable de la historia de Colombia surge la figura de José Antonio Galán, primer grito por la independencia, conductor de pueblos y caudillo, cuyo ejemplo siguieron otros avesados capitanes tales como Nariño y Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliezer Gaitán. Hombre de oscurísimo nacimiento, llamó despectivamente el arzobispo Caballero y Góngora a Galán, en lo más álgido del conflicto de los comuneros. Y en cierta medida tenía razón, pues Galán vino al mundo en la por entonces pequeña y perdida aldea de Charalá, en septiembre de 1741. Hijo de don Martín Galán, un español de baja extracción que anduvo errando por las tierras colombianas hasta que un día se encontró con una mozuela de nombre Paula Francisca Zorro, con quien fundó el hogar del cual nacería el futuro caudillo de los oprimidos de la colonia. La niñez de Galán fue harto difícil. Miembro de una familia numerosa en una época de incertidumbres, sin nada que hacer, por falta de escuelas o falta de oficio, o ganando algunas monedas en trabajos esporádicos. Galán debió aprender a leer y escribir de manos de su padre, que poseía alguna instrucción adquirida en su Galicia natal, tejiendo mantas y fabricando alpargatas, adelantando en lectura y dando que hacer al corregidor y a los gendarmes, que solían guardarle ojeriza por sus desplantes cuando se daba a la parranda. El adolescente José Antonio debió pensar ya en arreglar su vida. Dice Luis Torres Almeida de esta etapa de la vida de Galán. En efecto, Galán contrae matrimonio con una muchacha llamada Toribía. De esa unión nacerían 2 hijas, que más tarde, cuando la desgracia se abata contra el revolucionario, serán declaradas infames por su ascendencia. Parece ser que un incidente con su suegro Juan Verdugo, quien se dedicaba a cazar indios fugitivos para cobrar la recompensa, llevó a Galán no solo a castigar a aquel hombre, sino a deponer y encerrar al propio corregidor, obligándolo a firmar renuncia de su empleo por permitir tales desafueros. Pero cuando la autoridad real se rehace, Galán es puesto prisionero después de un breve juicio y remitido con cadenas a Santa Fe, donde se le condena a 10 años de cárcel en los calabozos de Cartagena. Por uno de esos avatares del destino, Galán no es encerrado al llegar a Cartagena y pronto se enrola en el batallón fijo, experto en repeler los ataques de los piratas que acosaban constantemente las ciudades costeras del Caribe. Es ahí donde Galán debió aprender el manejo de las armas y algo de la táctica y la estrategia militares que más tarde desplegó en los combates que tuvo que librar cuando la insurrección comunera. A este respecto, dice Indalecio Liévano Aguirre que en las filas del batallón fijo obtuvo Galán los galones de cabo, y de que sus cuarteles se escapó cuando comenzaban a producirse las primeras manifestaciones de descontento de los pueblos contra las medidas fiscales del visitador Gutiérrez de Piñeres. Sus conocimientos en materias militares, el hecho de saber leer y escribir, y la manera resuelta como solía defender los intereses de los indios y de todos los oprimidos, explican el rápido ascenso de su popularidad. No bien estalló en la provincia del Socorro la revolución comunera. Cuando el 19 de enero de 1778 el regente Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres toma posesión de su cargo con amplísimos poderes hasta llegar a pedir al virrey Flores acomodar su conducta a los deseos y providencias del visitador, para el cobro y la discriminación de las rentas reales, para atender en general las urgencias del fisco y en particular los gastos de la guerra que España sostenía contra Inglaterra. Se estaba dando salida a ese volcán en erupción que era el país por aquellos días, acosado por toda suerte de necesidades y crucificado por la onerosa carga de los tributos e impuestos. Las arbitrarias medidas del visitador regente, grabándolo todo, exacerbaron a los criollos, que eran los que producían la riqueza del país, y establecieron un esporádico vínculo de solidaridad contra la oligarquía criolla y el pueblo, porque ambos sufrían
Las consecuencias de la política fiscal de la dinastía borbónica. Al decir del Líbano Aguirre. Pero la rebelión estalló cuando la intransigencia e incomprensión de Gutiérrez de Piñeres llegó a su clímax, prohibiendo o limitando el cultivo del tabaco en la región del Socorro, cultivo del cual vivía la mayoría de la población, con la aspiración de encarecer el artículo para lograr un mayor ingreso fiscal y rebajar el costo de las erogaciones del estanco. Talaban los guardas los plantíos de tabaco, arrancando de raíz las matas y quemándolas al tiempo con las semillas. En los distritos de las jurisdicciones del Socorro, Simacota, La Rodava, Charalá y el Valle, San Gil y Barichara, y en todos los demás terrenos excluidos del beneficio de las siembras, y perseguían, maltrataban y estropeaban a los labradores y cosecheros, encarcelándolos luego por solo 1 o 2 manojos de tabaco que les encontrasen, de los que solían llevar consigo cuando a sus casas volvían de las faenas. En los terrenos donde estaban permitidas las siembras, los ponían en prisión por 1 o varios meses, y padeciendo hambres y trabajos al igual que sus familiares. Los administradores formalizaban los sumarios e imponían penas secundarias sin moderación ni equidad, refiere P. Cárdenas Acosta a este respecto. El 16 de marzo de 1781, el tejedor de mantas José Delgadillo, tocando un tambor, encabeza una sublevación que dirigen los llamados magnates de la plazuela: Ignacio Ardila, Roque Cristancho, Pablo Ardila, Miguel Uribe e Isidro Molina, quienes, según Francisco Posada, personificaban la masa de artesanos, de pequeños comerciantes y de trabajadores golpeados por las rígidas medidas tributarias de Gutiérrez de Piñeres, individuos que además se conocían como agitadores y bochinchosos. Al grito «¡Viva nuestro rey de España, pero no admitimos el nuevo impuesto de Barlovento!», la multitud se dirige a la casa del alcalde y allí Manuela Beltrán arranca el edicto del arancel, dando principio así a un abierto enfrentamiento con las autoridades españolas. La marea de la revolución comenzó a extenderse como un incendio que avanzaba sobre hierba reseca, escribe el Líbano Aguirre, y añade: al grito de «¡Viva el rey y abajo el mal gobierno!», estallaron motines y levantamientos en San Gil, Simacota, Charalá, Mogotes, y fácilmente fueron sojuzgadas las poblaciones aledañas que intentaron oponer resistencia a la dinámica expansiva del movimiento popular. Se imponía la formación de un comando unificado central y el día 18 de abril se reunieron en el Socorro representantes de los distintos pueblos y villas sublevadas, con asistencia de más de 4.000 campesinos, artesanos, pequeños comerciantes y elementos de otros sectores sociales. Se eligieron jefes del movimiento a Juan Francisco Berbeo, Salvador Plata, Antonio Monsalve, Diego de Ardila y Francisco Rosillo, a los cuales dichos capitanes nos sometemos a rendir la obediencia como a nuestros superiores, bajo penas que ellos hallaren y tuvieren a bien imponeros. Bien entendido que todo esto sea anexo al uso de defensa de nuestra empresa, y que de lo contrario usaremos de nuestro derecho con todo rigor contra el capitán que se nos rebelare en contra nuestra, reza en el documento Nos el Común, suscrito por sus miembros principales. Ante tan graves acontecimientos, las autoridades de Santa Fe decidieron enviar al Socorro una fuerza de 50 alabarderos y 30 soldados de la Guardia del Virrey al mando del oidor Osorio. Por su parte, los comuneros de orden de Berbeo conformaron una fuerza de 4.000 hombres al mando de Ignacio Calviño, Antonio José Araque, Gregorio José Rubio e Isidro Molina para hacer frente a las tropas españolas. El 7 de mayo, en Puente Real, se enfrentaron las dos fuerzas, siendo los españoles rápidamente derrotados. Las fuerzas del rey, el perdón real, se abatieron por primera vez ante el pueblo, dice Manuel Briceño.
La victoria de Puente Real obliga al aterrador visitador Gutiérrez de Piñeres a huir de Santa Fe, mientras que en el campo comunero el entusiasmo fue derivando hacia una de las más caras aspiraciones del pueblo, como era el deseo de marchar hacia la capital, algo que los capitanes comuneros encabezados por Berbeo no pueden evitar. En consecuencia, dio la orden de movilización general y escribió al oidor Osorio, anunciándole que tomaba el camino de Santa Fe para contener las gentes que querían invadir la corte. Comenzó entonces uno de los más espléndidos espectáculos de nuestra historia, escribe Líbano Aguirre. De las villas, las aldeas y las campiñas brotaron millares de personas armadas de palos, viejos fusiles o instrumentos de labranza, que a lo largo de caminos y veredas se encaminaron a los acontecimientos principales de la masa comunera. Lo que en un principio fue delgada fila de insurgentes se convirtió pronto en inmensa avalancha humana, sobre la cual flotaban como una bandera sordo rumor de las quejas nunca oídas, de los sufrimientos no comprendidos, de los desheredados, de las viejas frustraciones de un pueblo que marchaba en apretadas montoneras en busca de su destino. Cuando dentro de las tropas comuneras se sabe que el visitador regente Gutiérrez de Piñeres ha huido para reunirse con el virrey Flores en Cartagena, Berbeo designa un contingente para ir a detenerlo y nombra a José Antonio Galán, quien se había distinguido en Puente Real y a lo largo de la lucha como un hombre valiente, decidido y talentoso. Galán se separó del grueso de las tropas en las proximidades de Zipaquirá. Se encaminó hacia Facatativá y redujo rápidamente la resistencia que le opusieron. En esa misma población convocó a los indios de la región y los incitó a rebelarse contra el gobierno. Cuando tropas españolas intentaron atacarlo, le salieron todos los indios, indias, mestizos, mulatos y hasta los muchachos armados de piedras, palos y cuantos instrumentos toparon, y estrechándolos entre dos vallas los obligaron a una sangrienta defensa. Galán alcanzó victorias en Villeta, en Guaduas y a lo largo de su marcha hacia Ambalema. En todas partes, Galán trataba de inculcar ideas de libertad contra el gobierno español y para apuntalar esta actitud repartía los bienes de los ricos, y aunque su misión principal era la de apresar a Gutiérrez de Piñeres, tenía la convicción de que el movimiento comunero solo podía triunfar si se transformaba en una revolución social, que despertara de su letargo a los sectores populares de la sociedad colonial, tal y como lo expresa Líbano Aguirre. Es allí cuando aparece su famoso lema, unión de los oprimidos contra los opresores. Una de las acciones más importantes de Galán es su entrada en Mariquita, centro minero por aquella época. Lanza el grito, se acabó la esclavitud. Los negros se rebelan, los depósitos de plata son asaltados y los propietarios se ven obligados a huir para salvarse. Esta acción cunde rápidamente y en Río Negro, Antioquia, se levantan los primeros fermentos revolucionarios de los esclavos. Los triunfos de Galán en su avance incontenible por el occidente del país lo erigen ante el pueblo como una esperanza de redención, y su nombre crece de boca en boca hasta adquirir las dimensiones de un caudillo consubstanciado con los problemas y las angustias de la gente de clase humilde que no vacila en reconocerlo como su máximo jefe y conductor. Uno de los hechos que más se han reprochado a Galán es su actitud ambigua con respecto a la aprehensión del visitador Gutiérrez de Piñeres, misión encomendada a él como objetivo principal. Francisco Posada, por ejemplo, dice que el censurable hecho de comunicar a Gutiérrez las órdenes que llevaba de apresarlo no debe ser disculpado u oculto. Pero ya indagábamos como elemento atenuante que, en esa época, era de común ocurrencia el que los comprometidos en actos sediciosos se protegieran a través de actos paralelos de sumisión al gobierno legítimo. Para Líbano Aguirre, esta actitud de Galán se deriva del hecho de que el caudillo comunero perseguía objetivos de mayor alcance y la perspectiva de apresar a Gutiérrez de Piñeres para que fuese ultimado por las multitudes no despertaba realmente su entusiasmo.
Entretanto, en Santa Fe, los comisionados de la Real Audiencia al mando del arzobispo don Antonio Caballero y Góngora se preparaban para salir al encuentro de los sublevados con amplias facultades para negociar, pero, ante todo, con la consigna de no dejar que la capital cayera en sus manos. La captura de la capital, dice Indalecio Liévano Aguirre, la cual ha debido ser el objetivo principal de Bermeo, solo le sirvió de amenaza para esgrimir ante el arzobispo, cuando el prelado y los emisarios de la audiencia se reunieron en Nemocón. Las vacilaciones del capitán general de los comuneros en este sentido lo obligaron finalmente a aceptar unas capitulaciones ofrecidas por el astuto arzobispo Caballero y Góngora. En estas capitulaciones se exigía, entre otras demandas, la abolición del impuesto del barlovento, de las guías, del ramo de las barajas, del estanco, del tabaco, de los derechos que cobraban los curas por bautizos, entierros y casamientos, que se les devolvieran las tierras que pertenecían a los indios, que no se elevara el precio del aguardiente, ni se impusiera el derecho de alcabala a todos los frutos, que no excluyera a los criollos de los empleos públicos, y que se desterrara al visitador regente Gutiérrez de Piñeres. El 8 de junio de 1781, después de oficiarse un Te Deum para celebrar el acuerdo logrado mediante la aceptación de las capitulaciones, el ejército comunero se disuelve. Silenciosos y aquejados por tristes presentimientos, regresaban los altivos comuneros que estuvieron a punto de apoderarse de la capital, observa Liévano Aguirre. Poco después, cuando las autoridades españolas declaran que las capitulaciones no tienen ninguna validez, José Antonio Galán es la única figura que se alza contra el vil engaño. Se niega a obedecer la orden de Bermeo de disolver las tropas y marcha apresuradamente al socorro en un último esfuerzo para salvar la revolución de su derrota total, tal y como él lo presentía. Galán se hizo presente en Mogotes a comienzos del mes de septiembre, observa Francisco Posada. Iba perseguido y no es erróneo suponer que esta situación facilitó mucho su espíritu para las resoluciones que habría de tomar seguidamente. Galán levanta su bandera de lucha con base en la defensa de las capitulaciones. Organiza un ejército en Mogotes, cuya jefatura recae en el propio Galán por designación de sus compañeros. El 23 de septiembre, Galán dirige una carta a los capitanes del Socorro, en la que consigna sus temores de que cuando Santa Fe se abaste de todos surtimientos y que lleguen las tropas de abajo, que están al salir y vengan, nos aniquilen sin reserva, ni aun de los inocentes como lo tienen prometido. El 1 de octubre, la Real Audiencia ordena la captura de Galán. Para tal fin fue designado Salvador Plata, otrora capitán de la insurrección comunera. Galán había tropezado con muchos obstáculos en su regreso al Socorro y todos sus intentos para reunir de nuevo un ejército comunero habían fracasado. Entonces decide tomar el camino de los llanos al saber que era perseguido por Salvador Plata al mando de una numerosa y bien armada tropa. En las proximidades de Onzaga fue alcanzado por esta y después de un corto combate en el que resultó herido, fue aprehendido junto con sus compañeros Ignacio Parada, José Velandia, Miguel Fulgencio de Vargas, Guillermo Pedraza y Baltasar de los Reyes. Galán fue condenado junto con sus compañeros a ser sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio, donde sea puesto en la horca hasta que naturalmente muera. Que bajando se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en 4 partes y pasado el resto por las llamas, para lo que se encenderá una hoguera delante del patíbulo. Su cabeza será conducida a Guaduas, teatro de sus escandalosos insultos, la mano derecha puesta en la plaza del Socorro, la izquierda en la villa de San Gil, el pie derecho en Charalá y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes. Declarada por infame su descendencia, ocupados todos sus bienes y aplicados al real fisco,
asolada su casa y sembrada de sal, para que de esta manera se dé olvido a su infame nombre. José Antonio Galán, el monstruo de maldad y objeto de abominación, cuyo nombre y memoria debe ser proscrito y borrado del número de aquellos felices vasallos que han tenido la dicha de nacer en los dominios de un rey, el más piadoso, el más benigno, etc. Tal y como rezaba en la sentencia, no tuvo un solo defensor entre los más acendrados capitanes comuneros, pues como dice Liévano Aguirre, solo motivos de satisfacción derivados de la trágica muerte de Galán, ya que para ellos el libertador de los esclavos, el amigo de los indios y defensor de los campesinos sin tierra, no era más que un ladrón, un infame y rencoroso plebeyo, cuya osadía había llegado hasta el extremo de manchar con horrendos crímenes un movimiento nobilísimo, en el que no se han debido discutirse, según pensaban, sino las libertades de los grandes señores del reino, amenazadas por las demasías del visitador Gutiérrez de Piñeres. El 1 de febrero de 1782 fue ejecutada la sentencia, mas como no se encontró un verdugo idóneo para ahorcar a Galán y sus compañeros, fue fusilado antes de proceder a su descuartizamiento. Muchos comuneros no quisieron creer su muerte. Escribe Luis Torres Almeida. Los cautivos, los perseguidos y los esclavos esperaban que volviera un día para libertarlos. Los labriegos y montañeros creían ver la sombra solitaria de su estampa, jinete que vagaba y desaparecía por los cerros y cabañas, sin ponerse nunca en evidencia, en visiones fugaces que enriquecían su leyenda y tocaban de fe y esperanza los corazones de los vencidos. A cada golpe de la opresión invocaban su nombre con los puños cerrados, como quien pronuncia una oración para desterrar el mal. Y otra vez, al conjuro de su nombre legendario y de su ejemplo deslumbrante como santo y seña, bajaran atropellándose las montoneras y de cerro a cerro se oirían sus gritos de guerra y los cuernos con que antes se recogían los ganados, llamando a los brazos, tras la misma bandera procesora que empuñara e hiciera tremolar por los caminos abiertos de la libertad el más altivo y sin par capitán de los comuneros de América. Esta ha sido la lectura de la historia de José Antonio Galán, 1741 a 1782. Gracias por escuchar. Lectura del libro Forjadores de Colombia Contemporánea, 1986.